Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite de su canal internacional preferido 24 Horas Noticias Televisión. Son programas dirigidos en idioma español hacia Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental. Les habla su corresponsal especial en analista político, Eduardo Guzmán Pérez. Hemos venido haciendo una serie de análisis sobre los que desde hace 90 días se conoce como la Operación Caribe, que no es más que lo que muchos de los analistas, investigadores, historiadores, hemos determinado como la geopolítica norteamericana del terror disfrazada de persecución al narcotráfico internacional. El desarrollo de esa política agresiva no es precisamente dirigida desde la Casa Blanca por presión de sectores de la ultraderecha venezolana, que son los viudos que hoy viven cómodamente en los Estados Unidos de la Cuarta República, que pretenden volver al país a ocupar posiciones perdidas para volver a hacer lo que hicieron durante 40 años hasta 1998, desde 1958 en la Cuarta República, dejar un país en bancarrota, corrompido, desnaturalizado de la función pública, desmoralizado del Estado constitucional, sin reservas internacionales, con unos niveles de corrupción inaceptables que trajo como consecuencia que el llamado golpista del 4 de febrero accediera al poder con una de las votaciones más altas en la historia de las 64 elecciones que se han hecho en Venezuela a partir de la que hizo el general Páez por primera vez en la Venezuela republicana de 1831. Ese aparataje de utilizar una flota atómica para perseguir el narcotráfico tiene un solo objetivo, y eso lo sabemos todos, que es demostrar a los Estados Unidos que pretenden seguir siendo los amos de lo que ellos indignamente nos llaman el patio trasero. Ayer el presidente Trump, muy cuestionado por las acusaciones de pedofilia de que está siendo objeto por los sectores políticos más relevantes, inclusive por su propio partido, el Partido Republicano, dijo que por boca del secretario de Estado, que en vez de ocuparse de derrocar la tiranía cubana que azota a su pueblo desde hace 69 años, mantiene un silencio absoluto, está dedicado a hablar mal de Venezuela. Dijo que nadie le va a prohibir a los Estados Unidos defender su hemisferio. Están equivocados. Esos tiempos de la política, vamos a llamarla trotskista de los Estados Unidos, de ser los que imponían las reglas del juego y se aprovechaban de los recursos naturales, que era el único objetivo entre la década de los 59 y 99, se acabó. No es posible que vuelva ese tipo de dominación para expoliación, porque la dominación traía como consecuencia la explotación de los recursos. El caso de Venezuela es patético. Lo que hicieron a partir de 1959, cuando impusieron la democracia de Rómulo Betancourt, en un acuerdo previo entre Nelson Rockefeller, vicepresidente de los Estados Unidos, el jefe de la CIA y el secretario de Estado, el poderoso John Foster Dole, llevar a Betancourt a la presidencia, desajustarle el piso político al presidente Pérez Jiménez y llevarlo para que les entregara el petróleo, que fue lo que sucedió. Yo produje un libro publicado en los Estados Unidos que se llama La tragedia política de Venezuela en 3 tiempos. Se han sacado 12 ediciones de ese libro. Está el recuento de cómo la democracia de los partidos que llega en el 99, impuesta por los norteamericanos, se convirtió al final, tras 40 años, en aquel desastre
del año 98, en un país en bancarrota, en un país sin reservas internacionales, sin industrias, en un país que fue hecho sobre la mentira y el engaño y la mentira, el populismo, el clientelismo, los grandes negocios de las clases políticas que estaban representadas en el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática y en el Comité Nacional de COPEI, que era donde se decidía la miseria, donde se repartía la pobreza, el dinero del Estado, se seleccionaba a los que iban a los cargos públicos sectariamente. Y yo digo en el subtítulo de este libro que Cristóbal Colón descubrió a Venezuela. El libertador Simón Bolívar la libertó de España, Marcos Pérez Jiménez la civilizó y entre Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera crearon a Hugo Chávez y destruyeron el país. De tal manera que este espectáculo que estamos viendo de los Estados Unidos no es precisamente para sacar a Maduro, porque la situación que tienen los Estados Unidos podríamos llamarla de perversa. Un país dominado por el consumo de cocaína, de fentanilo que se produce solamente en los Estados Unidos. No se produce en México ni en Colombia. Un país con una crisis institucional y moral de las más grandes que ha tenido en los últimos 100 años. Un país donde las mafias de los poderes de la televisión, de la farmacología, de los grandes bufetes de Nueva York y de las cúpulas de los partidos republicano y demócrata controlan el poder que Estados Unidos lo convirtieron en una corporación. No es un país, no es una república, no es un estado. Un país que tiene unas elecciones de cuarto grado. Un país que tiene una deuda como consecuencia de que los impuestos de los norteamericanos, a ese pueblo sano, trabajador de los Estados Unidos, lo invirtieron en guerrear en Afganistán, en Vietnam, en Kosovo, en el Medio Oriente. Y vean las consecuencias. 73 trillones de dólares es la deuda que tienen los Estados Unidos. La peor inflación, el desempleo más alto y una política guerrerista para tratar de ocultar el inmenso desastre que tienen como imperio. De tal manera que resulta risible y resulta equivocado la forma en cómo han pretendido, utilizando esta política de agresión con submarinos atómicos, el portaaviones Gerald Ford, destructores atómicos, salir a combatir, y da vergüenza que eso lo hayan empleado para bombardear lanchas que solamente tienen cabotaje, que no se pueden acercar porque carecen de la capacidad de combustible y de envergadura, de calado para ir a los Estados Unidos. Cuando ellos bien saben que todas las 5.000 toneladas de droga que pasan a los Estados Unidos pasan protegidas por ellos mismos. De allí que el presidente Xi Jinping les dijo: ustedes quieren acabar con la cocaína que entra a los Estados Unidos, disuelvan la DEA, disuelvan el FBI y disuelvan la CIA. Ahí está el gran problema. Venezuela no produce cocaína. Venezuela no consume cocaína. A través de Venezuela no pasa cocaína a los Estados Unidos. Toda sale del Ecuador en los barcos bananeros, va a Cuba y va a México y sale de Colombia. Ya la cocaína bajó de nivel porque el precio del fentanilo, que lo producen a base de una química del petróleo, lo producen ellos en los Estados Unidos. Y algo extraño. ¿Usted ha oído hablar de algún presidente de los Estados Unidos de combatir los 850 carteles que distribuyen la droga en los Estados Unidos? ¿Ustedes han oído hablar en los Estados Unidos de programas para recuperar lo que el presidente Trump dijo, que 37% de la juventud consume cocaína en los Estados Unidos? No. ¿Dónde lavan cerca de 570,000 millones de dólares que produce el negocio del polvo blanco, como lo llaman ellos? Lo lavan en bancos de Caracas o de Bogotá o de Costa Rica o de México. No, lo lavan en bancos que ya están señalados por los mismos norteamericanos, que son bancos de los Estados Unidos. De modo que esa crisis que está demoliendo al país moralmente, el país en el sentido de sus cabezas gubernamentales, está siendo tapado con esta
agresión contra Venezuela. Pero detrás de eso hay un mensaje, un metamensaje de América. Nosotros seguimos siendo de que ustedes, los iberoamericanos, son un pueblo que representa el patio trasero de nosotros, los norteamericanos, donde imponemos las reglas del juego. Eso se acabó. En el nuevo orden mundial, en el nuevo esquema de reorganización del mundo, que yo lo publiqué en un reciente libro que se llama Estado Profundo y Globalismo, donde analizo con profundidad la geopolítica norteamericana de los últimos 75 años hacia Iberoamérica. Está retratada cómo ha sido, cuál ha sido y de qué manera el comportamiento de los norteamericanos hacia Iberoamérica, desde Santa Fe de Bogotá, para los Estados Unidos, Europa Occidental, el Caribe y sobre todo a los pueblos de Venezuela, decirle la verdad detrás de esta geopolítica terrorista. No hay otra manera de explicarla. De la geopolítica norteamericana escudada en la persecución al narcotráfico.